Hola amigos, bienvenidos. Soy el Padre Jaime Salvador, misionero de familia y juventud. Vamos ahora a compartirles este tema, esta reflexión, en la cual el Señor nos va a iluminar para ir descubriendo quién es Él, cuál es la identidad de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bueno, te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque nos has dado la luz de tu Espíritu para descubrir la verdad. El día de hoy te pedimos que nos ilumines, que nos des de tu sabiduría para seguirte conociendo, porque al conocerte a ti, también nos podremos conocer nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a este tema muy significativo, muy importante y que indudablemente no lo podemos abarcar todo el día de hoy. Solamente veremos algunos esbozos. Vamos a platicar sobre la identidad divina. ¿Quién es Dios? ¿Quién es este ser supremo, este ser superior que desde siempre ha existido y que le da la razón de existir a todo lo demás? ¿Quién es este Dios? Bueno, pues vamos a echarnos un clavado. Bueno, hermanos, primero eh, quisiera compartirles un poco de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica entre los números 253 y 255. El dogma de la Santísima Trinidad básicamente consiste en afirmar que la Trinidad es un único Dios en tres personas. Un único Dios en tres personas. Estas tres personas divinas son distintas entre sí, son completamente diferentes entre sí, no son iguales entre sí. Y estas tres personas divinas, aunque son diferentes y no son iguales, sí son relativas, es decir, son interdependientes, se relacionan mutuamente. Bien, este esquemita muy sencillo nos puede ayudar a empezar a desmenuzar algunas cosas. Vemos, por ejemplo, en el centro dice la palabra Dios, y Dios es Padre, Dios también es Hijo y Dios también es Espíritu Santo. Sin embargo, aunque Dios es Padre y Dios es Hijo, el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo. Cada uno tiene su propia identidad, cada ser personal divino tiene su propia identidad y los tres hacen un único Dios, son un único Dios. Bien, vamos ahora a abordar un poquito sobre la identidad de cada una de estas personas divinas. Vamos a empezar diciendo que este Dios que nos dice la Sagrada Escritura, que desde siempre ha existido, lo vemos desde el libro del Génesis, que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, hasta el libro del Apocalipsis, cuando se expresa que la iglesia, junto con el Espíritu Santo, claman a Jesucristo, ven Señor Jesús. Toda la Sagrada Escritura es una revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios. Dios se va revelando siempre poco a poco.
Dios no se revela así, de manera completa y total en un solo momento, sino poco a poco. Y es lógico, es como cuando nosotros vamos a conocer a una persona. Poco a poco la vamos conociendo. Conforme vamos conviviendo con esa persona, conforme vamos platicando, nos va, compartiendo quién es ella, quién soy yo. Poco a poco es la revelación de una persona, poco a poco es la revelación de Dios. Uno de los momentos más importantes de la revelación divina se dio cuando se le presentó a Moisés y es en el libro del Éxodo. Y Dios le dijo a Moisés que estaba escuchando el clamor de su pueblo. Y le había dicho Dios, ve y habla con los israelitas y diles que vengan conmigo. Ante esta petición de parte de Dios de querer estar con él, Moisés le pregunta, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿y cuál es el nombre de ese Dios de nuestros padres? ¿Qué les voy a decir? Y Dios manifiesta, da a conocer un nombre divino, su nombre divino. Dice, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, yo soy el que soy, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, Yahvé, yo soy. ¿Qué significa este yo soy? Significa que esta expresión del nombre está manifestando la identidad de Dios. En la cultura judía, el nombre significaba o en el nombre estaba contenida la identidad de la persona o la misión de la persona. Cuando Moisés le pregunta, ¿y quién eres tú? Le está preguntando por su identidad. Nosotros no podemos abarcar toda la identidad de Dios, no podemos abarcar todo el nombre de Dios. Por eso Dios responde con este verbo del ser, de la esencia. Yo soy el que soy. Más adelante irás descubriendo quién es este yo soy, esta identidad. Bueno, les digo, esto fue un primer momento, o bueno, no un primer momento, pero sí una gran manifestación en la que Dios se dio a conocer, no de manera completa, pero sí muy significativa hacia la humanidad. Esta manera en cómo Dios se revela a la humanidad, les he dicho que es poco a poco. Y podemos darnos cuenta cómo Dios, conforme se fue relacionando con las personas, iba dándose a conocer en diferentes atributos, en diferentes características. Antes de Abraham, estamos hablando del Génesis, primer libro de la Sagrada Escritura. Antes de Abraham, los pueblos creían en muchos dioses. Abraham mismo era un politeísta, era una persona que creía que existían muchos dioses y Abraham, al creer que había muchos dioses, adoraba a todos estos dioses. Abraham era politeísta. Eso es lo que significa politeísmo. Poli, muchos, teísmo, Dios. Abraham era politeísta, creía y adoraba a muchos dioses, pero hubo un momento de la historia en que Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu patria y ven al lugar al que yo te voy a mostrar. Abraham, siendo una persona de muy avanzada edad, le cree a este Dios que le empezó a hablar. Y empezó a tener una relación muy cercana y muy profunda con este Dios y dejó de lado a todos los otros dioses que él creía.
Abraham dio un salto del politeísmo a la monolatría. La monolatría significa la adoración a un Dios de entre muchos. Mono, uno, latría, adoración. Entonces, el salto que Abraham dio de ir conociendo a Dios es de adorar a muchos dioses a adorar a un Dios de los otros que existen. Dios dio un salto en su revelación para decir, no todos los dioses son iguales. Yo soy el Dios de los dioses. Yo soy el más grande de todos los dioses que hay. Sin embargo, la revelación divina no se quedó ahí. Posteriormente, siglos después, Dios se le manifiesta a Moisés y Dios le dice a Moisés, yo soy Yahvé, yo soy el que soy el único Señor, soy el único Dios. No hay otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios fuera de mí. Con esta sentencia, Dios está diciendo, no son muchos dioses y solamente adórame a mí. Dios no está diciendo, nada más adórame a mí y no adores a los otros dioses. Dios está diciendo, ni siquiera hay otros dioses. Solamente yo existo. No hay Dios fuera de mí. Por eso decimos que Dios se le revela a Moisés y se da un salto en en el conocer quién es Dios, de la monolatría, adorar a un Dios de muchos, al monoteísmo. Solamente existe un Dios, mono uno, teísmo Dios. De adorar a un Dios de entre muchos, ahora nos damos cuenta que solamente existe un Dios. Y esto, hermanos, es algo que a nosotros a través de los siglos nos ha quedado muy claro. Solamente existe un Dios. Para nuestros hermanos judíos, para nuestros hermanos musulmanes y nosotros cristianos creemos en esta gran verdad. Existe un único Dios. Sin embargo, la revelación divina no se quedó ahí. Dio un salto más, el salto definitivo. Cuando Cristo se encarna, nos revela la identidad divina. Jesús nos ayuda a descubrir que hay un único Dios, pero este único Dios es trinitario. Son tres personas, un único Dios. Tres personas, un único Dios. Y así lo manifiesta Jesús en diferentes momentos del Evangelio. El Padre y yo somos uno, quien me ve a mí ve al Padre. Yo soy un abogado y les enviaré al otro abogado, al otro defensor, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense cómo no dice en los nombres de, sino en el nombre de. Es un único Dios y este único Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo se da la máxima revelación divina. Bien, hermanos, vamos ahora a saborear un poquito, a descubrir un poquito sobre la identidad de este Dios trinitario. Empezamos con Dios Padre. Y aquí empezamos con una acción muy importante, porque Jesús ha dicho, mi Padre, mi Padre, el Padre y yo somos uno. Jesús habla de que hay un ser divino, este ser divino es Padre, pero necesitamos recordar algo, hermanos. Dios no tiene sexo.
Dios es un ser completo. Dios es un ser total. El libro del Génesis dice que cuando Dios estaba creando todo lo que existe, en el momento en que crea al ser humano, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Es decir, el ser humano, varón, tiene atributos de Dios y el ser humano, mujer, tiene atributos de Dios. Dios es un ser completo. En Dios no hay sexo. Por lo tanto, podemos decir que Dios tiene los atributos de las dos formas de existir del ser humano, varón y mujer. Por eso nosotros nos podemos atrever a decir que Dios es Padre-Madre. Ciertamente en los evangelios solamente se habla de Dios Padre, pero pues necesitamos recordar también el contexto histórico en el que nos encontrábamos. Sin embargo, en toda la Sagrada Escritura hay numerosos indicios donde se habla de los atributos femeninos de Dios o los atributos de madre de Dios. Por ejemplo, en el libro del profeta, que dice, ¿podrá acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues si aún así lo fuere, yo nunca me olvidaría de ti. O el libro del profeta Oseas, que dice que Dios se conmueve desde las entrañas maternas. Hay dos palabras en hebreo que nos ayudan a comprender esta forma de entender a Dios bajo los atributos femeninos y masculinos. Uno es la palabra Gesed. Gesed en hebreo significa amor compasivo, amor protector, amor fuerte, amor complaciente. Y se dice que Yahvé es Gesed. Yahvé Gesed, Yahvé Dios amoroso, Yahvé Dios compasivo, Yahvé Dios clemente. Pero en otros textos de la Sagrada Escritura en hebreo dice que Dios es Rahamim. Y la palabra Rahamim en hebreo significa útero o gran útero, gran matriz. En el útero es donde se gesta la vida del ser humano. El Rahamim, el Regem, es la parte del ser humano, de la mujer, donde se gesta la vida. El Regem es propio de la mujer. Los varones no tienen Regem. Los varones no tienen Rahamim, no tienen matriz, no tienen útero. Pero la Sagrada Escritura dice que Dios es Rahamim. ¿Qué significa? Que Dios es este útero donde se ha gestado la vida. Ordinariamente la palabra Rahamim se ha traducido al español con la palabra misericordia. Ustedes seguramente han escuchado Dios es misericordioso, la misericordia de Dios. Pero eso es una traducción al español. Si nos fuéramos al hebreo original, literalmente diría Dios es útero, el útero de Dios. De tal manera, hermanos, que la primer persona de la Trinidad, Dios Padre, es completamente Padre, completamente Madre. Tiene los dos atributos. Esta imagen que vemos aquí, a mí en lo particular me gusta mucho y hay un libro que les recomiendo mucho, se llama El Hijo Pródigo. Esta imagen fue elaborada por Rembrandt, aquel famoso pintor. Y fíjense cómo en esta imagen del Hijo Pródigo hay indicios de que Rembrandt entendió bien
que Dios tiene estos dos atributos. Pueden ver ustedes las manos de esta pintura. ¿Ven ustedes alguna similitud, alguna diferencia, algunos rasgos diferentes entre las manos que tiene este hombre mayor? Si ustedes se fijan bien, la mano derecha es un poquito más eh, ligera, es un poquito más sutil, es un poquito más delgada, comparándola con la mano izquierda. La mano izquierda se ve un poco más robusta, más gruesa. Está queriendo expresar el pintor que Dios tiene estos dos atributos. Los atributos de padre, como alguien cariñoso, cálido, fuerte, completo, protector, providente, y los atributos de una madre que es cariñosa, que es sensible, que es tierna. Fíjense también cómo el rostro de este hijo está a la altura precisamente del vientre del papá, como queriendo expresar aquí en la misericordia de Dios, en el vientre de Dios, el Señor nos renueva, el Señor nos gesta nuevamente. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario renacer de Dios. ¿Renacer de Dios? Pues sí, porque Dios que es misericordia, Dios que es útero, es capaz de renovarnos. Hay un libro y más adelante salió la película, tal vez alguno de ustedes la vio. Yo tuve la oportunidad de leer el libro y la película y la verdad se me hace una manera muy buena de poder comprender esta situación. Esta película y este libro de La Cabaña. Para aquellos que vieron la película o leyeron el libro, recordarán que algo que causó revuelo es que el autor del libro manejaba en una primera instancia a Dios Padre como se le apareció o se le manifestó al protagonista de la película, del libro, Mackenzie. Dios Padre se le manifestó como una mujer de color robusta, y se sacaba de onda, se sacó de onda Mackenzie como diciendo, a ver, ¿cómo que tú eres Dios Padre si te estoy viendo como una mujer? Y de una manera muy clara, el autor expresaba, es que la imagen que tú te has creado de Dios Padre, la imagen que tú te has creado de Padre, a final de cuentas es una imagen, pero mi identidad va más allá que la imagen que te has formado y necesito ayudarte a purificar la imagen que tienes de mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos que Dios es Padre, imagínense que ustedes le digan eso a un niño que su papá es muy violento, que su papá nada más está viendo cuándo se va a equivocar el hijo y lo regaña y lo castiga y lo golpea. Esa es la imagen que el niño tiene de papá, de un padre. Ahora díganle a ese niño, Dios es Padre, en la torre. Se saca de onda el niño emocionalmente e inconscientemente va a decir, Dios es Padre, Dios es como mi padre, Dios es como mi papá, es violento, es agresivo, me va a castigar, va a hacer esto, el otro. Eso es lo que sucedió en la película. Era necesario purificar primero la imagen del Padre, de Dios Padre, y por eso se le empieza a aparecer como una mujer. En otro momento de la película, ya no se le aparece como una mujer, se le aparece como un varón. Y Mackenzie, el protagonista, se saca de donde dice, oye, ¿por qué ahora te me estás apareciendo como un varón? Y le contesta a Dios diciéndole, porque ahora lo que necesitas es la compañía y la protección de un padre.
Y era un momento de la historia donde iba a haber una confrontación muy fuerte en Mackenzie, en el protagonista, y necesitaba ese respaldo protector de un papá. Bien, hermanos, entonces, primer identidad, primera identidad de la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios es Padre, Madre. Quiero terminar diciendo que los mismos, hay muchos teólogos y sacerdotes que han expresado esta misma idea. Inclusive el Papa Juan Pablo I, en una audiencia, llegó a decir, Dios es Padre y también es Madre. Es Madre porque tiene ternura, porque tiene estos atributos, estas cualidades como las de una mamá. Bien, Dios Padre Madre. Pasemos a la siguiente. Dios Hijo. ¿Quién es Dios Hijo? Pues Dios Hijo es verdadero Dios. Jesucristo es Yahvé también. Él es el que es. Por eso, en diferentes momentos del Evangelio, sobre todo en el Evangelio de San Juan, Jesús se presenta como Yahvé. ¿Recuerdan ustedes lo que significa Yahvé? Yo soy. Así es la traducción que toma la Sagrada Escritura. Yo soy Yahvé. Jesús en diferentes momentos del Evangelio de San Juan dice Yahvé, dice yo soy. Yo soy. Yo soy. Y siempre que Jesús decía yo soy, había un tumulto, un escándalo, había una conmoción en aquellos que lo escuchaban. Cuando Jesús estaba con los judíos, dice Jesús, yo soy. En ese momento los judíos dicen, ¿por qué blasfemas queriendo decir que tú eres Dios? Jesucristo únicamente dijo, yo soy. Y causó un revuelo en los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba adueñándose, estaba apropiándose del título divino. En otro momento, cuando vienen los soldados para apresarlo, estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, yo soy. Y en ese momento, dice la Sagrada Escritura, que toda la legión de soldados cayeron rostro en tierra, se tumbaron. Solamente porque Jesús verbalizó yo soy, es que estaba asumiendo el título divino con todo lo que implica. Y cuando caminaba sobre las aguas y en diferentes manifestaciones, Jesús es verdadero Dios. Jesús también es verdadero hombre. Es un verdadero ser humano. Jesús, desde el momento de la concepción, cuando el ángel le dijo a María, concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Emmanuel, desde ese momento Jesús dejó de ser solamente Dios para convertirse en hombre. Y desde ese momento Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Algunos dicen que Jesús es mitad Dios y mitad hombre. No, esa es una herejía, esa es una gran equivocación. Jesús no es mitad Dios, mitad hombre. Jesús es completo Dios y Jesús es completo hombre. Y como hombre, esto nos ayuda mucho porque el ser humano, cuando tenía la concepción de un Dios alto y lejano, pues estaba dentro del pensamiento humano, pues Dios es grande, Dios es poderoso y está muy lejos de mí. Dios no sabe lo que es pasar hambre, porque es Dios. Dios no sabe lo que es pasar frío, que lo traicionen, que le hagan esto, que le hagan el otro. Pero en el momento en que Dios Hijo se encarna y asume la naturaleza humana,
Desde ese momento Jesús asume todo lo que viene con la naturaleza humana, incluyendo la fragilidad, incluyendo el dolor. Una persona que pasa por dificultades, al darse cuenta que Dios se ha hecho hombre, puede decir, Jesús ha mismo que yo. Por ejemplo, los inmigrantes pueden decir, Dios también fue inmigrante y tuvo que escapar y vivir en Egipto porque lo perseguía el rey Herodes para matarlo. Alguna persona que ha tenido hambre puede decir, Dios también ha tenido hambre. Aquellos que lloran y sufren, Jesús también lloró, Dios también lloró. Aquellos que se han sentido traicionados por alguien, a Jesús también lo traicionaron, lo traicionó Judas. A Jesús, a mí se me murió mi papá, a Jesús se le murió su papá San José. Es decir, todas las experiencias que ha tenido un ser humano, Dios las ha tenido gracias a que Jesús se hizo hombre. Y gracias a hecho hombre nos enseña cómo ser humanos. Jesús también fue tentado en el desierto, así como yo también he sido tentado en mi vida. Y yo me puedo acercar a Jesús para decirle, a ver Jesús, tú que eres humano, ¿cómo le hiciste para vencer la tentación? Y Jesús como humano nos va a explicar cómo. Siempre contestó a través de la palabra de Dios. Hermanos, no es que en algunos momentos Jesús haya actuado como Dios y en otros momentos haya actuado como hombre, porque luego también surge esta confusión y esta idea muy equivocada, que cuando Jesús hacía un milagro era Jesús como Dios, y cuando Jesús tenía hambre o sueño era Jesús como hombre, y que cuando Jesús caminaba sobre las aguas es porque estaba actuando Jesús Dios. Y luego, cuando no sé, fue perseguido, era Jesús como hombre. No, siempre desde el momento de la concepción hasta el fin del mundo, Jesús actúa como Dios y como hombre. Ante esta afirmación, ahora les haré una pregunta. ¿Quién murió en la cruz? ¿Jesús hombre o Jesús Dios? ¿Quién murió en la cruz? ¿El Hijo de Dios, Jesús, como hombre o Jesús como Dios? Muy bien, piénsenle. Respuesta. Para aquellos que dicen que Jesús como hombre murió en la cruz, porque ¿cómo es posible que Jesús Dios muera en la cruz? Están en un grave error. ¿Quién te salvó? ¿Quién murió por ti en la cruz? ¿Un hombre o Dios? Si Jesús como hombre, solamente Jesús como hombre murió en la cruz, entonces el que te salvó fue un hombre. Entonces el que dio la vida por ti fue un hombre. Entonces Dios no se atreve a hacer algo que te ha pedido, dar la vida por los demás. Jesús, completo como verdadero Dios y como verdadero hombre, murió en la cruz. Efectivamente, hermanos, Dios murió en la cruz. Dios Hijo murió en la cruz. Dios Padre no murió en la cruz. Dios Espíritu Santo no murió en la cruz. Que hayan experimentado y hayan sentido el dolor tan grande de la muerte de Cristo, claro que el Padre y el Espíritu Santo experimentaron ese dolor y esa muerte, pero Dios Padre no murió en la cruz. Es como cuando decimos, Dios Hijo se encarnó. ¿Quién se encarnó? ¿Dios Padre? No.
¿Dios Espíritu Santo se encarnó? No. Solamente Dios Hijo se encarnó. Muy bien. Dios se encarnó, Dios Hijo se encarnó. ¿Quién murió en la cruz? Dios. Dios Hijo murió en la cruz. Bien, creo que puede causar mucha polémica esta afirmación de que que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, murió en la cruz. Pero eso es lo que nos ayuda a descubrir y comprender el gran amor que Dios tiene por nosotros. Que es tan grande el amor de Dios que siendo el mismo Dios quiso padecer lo que padece cualquier ser humano. Acuérdense, Dios nunca nos va a pedir algo que no haya hecho Él primero. Y si te pide que des la vida por los demás, es porque Dios ha dado la vida por ti. Bien, otro rasgo de la identidad de Dios Hijo es que es un verdadero hermano. Y esto, hermanos, es una sentencia maravillosa que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Dios siempre se quiere ir acercando al ser humano cada vez más. Hemos dicho que la visión estaba en que Dios estaba en el cielo y el ser humano acá. El gran salto que Dios hizo en su Hijo Jesucristo es hacerse ser humano. Ese ya fue un enorme salto. Sin embargo, Jesús pudo haber tomado la decisión de hacerse un ser humano, pero de la alta sociedad, haber nacido en un palacio de difícil acceso, con muchos guardias, en un gran momento, de una gran clase. No, Jesús quiso hacerse muy sencillo, como cualquier otro ser humano sencillo. El Evangelio de San Juan nos va mostrando cómo Jesús va teniendo esa cercanía cada vez más íntima con los seres humanos. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. En el siguiente capítulo nos hablará que Jesús cuando se encarna, Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios, se acercan eh, Felipe y Andrés, o Juan y Andrés, se acercan y le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús dice, vengan y lo vean. Jesús acepta que estas personas le digan maestro. De tal manera que está el alumno o el discípulo y está el maestro. Jesús no se quiso quedar solamente como el que enseña conocimientos, sino que da un salto de confianza con el ser humano. Y en otro momento del Evangelio, Jesús le dice, vayan y prediquen a los demás esto que les he platicado. Vayan de dos en dos, yo los envío. Es decir, ya no son solamente mis alumnos, discípulos, ahora son mis enviados, apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Ahora, para mí, ustedes no son simples discípulos que van a aprender de mí. Para mí ustedes son apóstoles, son enviados. ¿Y qué hace un enviado? Va a un lugar y habla en el nombre del que lo ha enviado. Hagan de cuenta que ustedes están trabajando en una empresa y el jefe de ustedes les dice, fulanito, necesito que vayas a tal empresa y hagas este acuerdo, hagas este negocio. Tú checa cuáles son las condiciones, las situaciones, y tú vas a tomar la decisión. Tú me vas a representar en ese lugar. Yo no voy a ir, pero lo que tú digas es como si yo lo fuera a decir. Lo que tú decidas,
es como si yo lo fuera a decidir. Te tengo tanta confianza que yo sé que lo que tú digas y hagas es como si yo mismo tomara esa decisión. ¿Qué paquete tan grande? ¿Qué confianza tan grande tiene tu jefe en ti? Porque algún otro diría, voy yo personalmente. Esto es algo muy importante y no voy a mandar a cualquiera. No, te está mandando a ti. Jesús le dice a los apóstoles, vayan y díganles lo que yo les he dicho. Vayan y hablen en mi nombre. Fíjense cómo nos vamos acercando cada vez más. Jesús es Dios, Jesús es Maestro, ahora nos envía. Y en la última cena da un salto de igualdad y nivelación. Jesús le dice a los apóstoles, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque el amigo comparte. Los llamo amigos porque yo les he dicho todo lo que mi papá me ha compartido. Yo los llamo amigos porque yo les he abierto mi corazón. Y a veces se escucha muy trillada esta frase de que Jesús es tu amigo, pero te invito a que la medites. ¿Qué significa esto de que Jesús es amigo? Los amigos se comparten, los amigos están en el mismo nivel, uno no es más grande que el otro, están en el mismo nivel los amigos, y los amigos se escuchan mutuamente y comparten mutuamente. Yo le puedo platicar a Jesús de mis problemas y también le puedo platicar de mis alegrías y él me va a escuchar con atención. Pero así como yo soy amigo de Jesús y yo le comparto lo que tengo en mi corazón, Jesús también es mi amigo y él también me comparte lo que hay en su corazón. Acuérdense que Jesús en la última cena les dice a los apóstoles, tengo un dolor grande, tengo una agonía grande, vengan conmigo, vamos a orar, oren conmigo, acompáñenme. Jesús nos abre también su corazón y Jesús nos comparte lo que le duele. Imagínense que un maestro que ustedes tuvieron y que valoraron mucho y que lo respetaban mucho, que ese maestro venga y te diga, eres mi amigo y te quiero compartir esto con lo que estoy batallando en mi vida. Ustedes dirían, qué confianza tan grande me tiene el maestro que se hace mi amigo. Pues eso hizo Jesús, de ser maestro, de ser mi servidor, aquel a quien yo sirvo, ahora se hace mi amigo. Y los amigos están en el mismo nivel. Pero hermanos, Jesús no se queda ahí. Cuando muere y resucita, se aparece a Magdalena y le dice a María Magdalena, ve con mis hermanos y diles que me esperen allá, porque voy a ir. Y se le apareció a los apóstoles. Jesús dijo, ve con mis hermanos. Jesús ha dicho ahora, ustedes son mis hermanos. No solamente somos amigos que estamos en el mismo nivel, sino que los hermanos, aparte de que están en el mismo nivel, comparten lazos sanguíneos, comparten el mismo origen, que es ser hijos de los padres. Pues Jesús nos ha hecho su hermano y nos comparte a su papá. Por eso dijo, cuando oren digan conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo. Es mi papá y yo se los comparto porque ahora ustedes son mis hermanos. Hermanos, ¿qué significa que Jesús sea nuestro hermano? ¿Qué repercusión va a haber en mi vida en que yo diga que Jesús es mi hermano? Pues miren, ni más ni menos esto. Imagínense que ustedes estaban pequeños, aquellos que tenían hermanos más grandes y que tenían alguna complicación en la escuela, en la secundaria, llegaba alguien y los molestaba y ustedes decían, ya déjame de molestar, te voy a poner a mi hermano, le voy a decir a mi hermano mayor que venga a defenderme. O viene el hermano mayor y, ya no le digas nada, yo lo tejo, yo le hago el paro.
yo estoy aquí por él, yo lo voy a defender. Así también Jesús viene y nos defiende, viene y nos cuida, viene y nos protege. O con el hermano mayor, que por ejemplo ustedes están pasando por una situación difícil. Imagínense que reprobaron una materia o que tuvieron una dificultad muy grande con alguien y vas con tu hermano mayor y le dices, oye, pues fíjate que reprobé, pero no sé cómo decirle a mis papás porque ya ves cómo se van a enojar. Ayúdame, ¿no? ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo le haces tú? O ante esta dificultad que tengo con este maestro, tú que ya llevaste clases con ese maestro, dime cómo le hago, dime qué le dijo. Y el hermano mayor nos comparte su experiencia y nos dice, mira, vete por aquí, vete por acá, hazle por acá. Entonces, acercarnos a Jesús como hermano y Jesús, hermano, dígale a Jesús, hermano, hermano, ¿cómo le hiciste para vencer? Hermano, ¿cómo le hiciste para mantenerte firme aunque los demás te decían que estabas loco? Jesús, hermano, ¿cómo le hiciste para esto? Y Jesús, que es verdadero hermano, te va a iluminar, te va a ayudar, te va a comprender, no te va a juzgar. Jesús es nuestro hermano. Y otro atributo del cual les quiero compartir es que Jesús es Salvador. Jesús es el Goel. ¿Qué significa Goel en hebreo? Esto precisamente Salvador. El Goel, el Salvador, para el judío, era la persona que, cuando una persona tenía una deuda, y esa deuda era tan grande que no la podía pagar, tenía que venir un goel, tenía que venir una persona que pagara por la deuda que había adquirido. Hagan de cuenta que es como ahora en nuestros días lo que le llamamos el aval. Cuando ustedes van y piden un préstamo, les piden la firma de un aval, es decir, les piden la firma de alguien porque el banco se tiene que asegurar que, bueno, te voy a prestar este dinero y me lo tienes que regresar. Si no me lo regresas tú, alguien me lo tiene que regresar por ti. Alguien tiene que pagar la deuda por ti que vas a adquirir. Bueno, nosotros hemos pecado y la deuda del pecado es tan grande que nosotros mismos no la podemos pagar. Cristo es el Salvador que paga la deuda del pecado por mí. ¿Y cómo pagó la deuda del pecado por mí? Muriendo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, salda la deuda que yo tenía de mi error, de mi pecado. Y gracias a que Jesús paga por mí, yo estoy salvado. ¿Cuánto costé? ¿Cuánto pagó Dios por mí? Yo valgo la sangre del Hijo de Dios. Yo valgo muchísimo. Valgo tanto que valgo el Hijo de Dios. Valemos la sangre del Hijo de Dios. Díganme si Dios Padre no nos ama. Díganme si Dios Hijo no nos ama, que ha pagado con su propio ser mi deuda. Son muchos los atributos de Dios Hijo, muchas las características. Aquí hemos platicado solamente de 4. Quiero ahora compartirles sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 684. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, aunque es el primero que despierta mi fe, es el último de la revelación de las personas. Es decir, Jesús durante mucho tiempo estuvo platicando de su Padre. Durante la evangelización hablaba del Padre, pero de una manera muy especial en los últimos días, especialmente en la última cena, Jesús empezó a hablar mucho del Espíritu Santo. Por eso es el último de la revelación,
porque Jesús nos empezó a revelar no solamente a su papá, sino también al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y vendrá otro paráclito, vendrá otro defensor, vendrá el abogado, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el Espíritu de fidelidad, y les enviaré al Espíritu Santo, y manténganse aquí, y les voy a dar el Espíritu Santo, y a los que reciban el Espíritu Santo serán perdonados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo es persona divina, porque así como el Hijo se ha ido, que es Dios, también viene el Espíritu Santo, que es Dios. A final de cuentas, Dios está entre nosotros en la persona del Espíritu Santo. Hay diferentes símbolos en los que se ha manifestado el Espíritu Santo, porque a final de cuentas el Espíritu Santo, al igual que el Padre, es Espíritu purísimo. No hay algo concreto real, perdón, no hay algo concreto que sea, pero la manifestación se da a través de diferentes signos. Es como si yo les dijera, a ver, enséñame el amor. Pues, no te puedo decir, aquí hay amor, pero te manifiesto expresiones de amor. Un abrazo no es el amor, pero es una manifestación del amor. Un beso no es amor, pero es manifestación de amor. Bueno, manifestaciones, signos, símbolos del Espíritu Santo, tenemos el agua, porque el agua purifica, da vida, sin agua nos morimos, el agua renueva. Imagínense un momento, están muy cansados y un buen baño nos aliviana. Bueno, el Espíritu Santo nos da vida, nos purifica, nos renueva. La unción, el ungir con aceite, era para consagrar a las personas. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas. Nosotros en nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo con la unción del Santo Crisma, y esta unción nos hace sacerdotes, nos hace reyes, nos hace profetas. Eh, para los atletas se les unge con aceite el cuerpo, los músculos para prepararlos a la competencia. El Espíritu Santo nos unge para fortalecernos en esta vida. El Espíritu Santo también se manifiesta con fuego, el fuego que transforma, el fuego que convierte completamente de un estado a otro, el fuego que purifica, que quita las impurezas toman ustedes un material el fuego que acrisola el oro para sacar oro purísimo, el fuego que da energía y da calor en una noche, en un momento de frío. Bueno, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos transforma, que nos purifica de nuestros pecados, que nos llena de energía, de vitalidad. El Espíritu Santo es esa persona de la Trinidad que también se vio manifestada a través de una nube o de la luz. Recordarán ustedes cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto y una nube los iba protegiendo de los rayos solares. O cuando Jesús sube al monte Tabor, una nube desciende. O cuando Moisés también, cuando sube al monte Sinaí, una nube desciende, es decir, la presencia de Dios en la persona de la Trinidad del Espíritu Santo, ahí se ve manifestada. El Espíritu Santo también se ha manifestado a través de un sello que marca, que da identidad. Dice el libro del Apocalipsis que los elegidos son sellados con el sello de Dios, es decir, que son impregnados de Dios. Disculpen ustedes el ejemplo tan burdo que voy a utilizar, pero es como cuando están en un establo y los ganaderos marcan con un sello, marcan con una herramienta incandescente la piel del animalito para que quede ahí grabado este sello y se identifique. Animalito es de propiedad de fulano de tal, pertenece
a tal lugar. Bueno, así el Espíritu Santo nos sella en el momento del bautismo y nos hace propiedad de Dios. El Espíritu Santo también que se manifiesta a través de la mano, por ejemplo, en la imposición de manos, cuando el sacerdote impone las manos sobre un enfermo o sobre el que se va a confesar para absolverle los pecados, dice el Espíritu Santo, te purifique, te renueve. O cuando a una persona es ordenado sacerdote, el obispo le impone las manos, signo de que el Espíritu Santo está descendiendo sobre esa persona para consagrar, para guiar. El Espíritu Santo también a través del dedo, Jesucristo que con su dedo expulsaba a los demonios con el poder del Espíritu Santo, o el dedo de Dios que fue el que marcó las tablas de la ley, las tablas de la alianza. Es el Espíritu de Dios que plasma en unas tablas de piedra la alianza del Señor. Una paloma, no es que el Espíritu Santo se haga paloma, es que el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. Una paloma que descendió, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, y se escuchó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, ahí se da una manifestación trinitaria, o cuando al terminar el diluvio regresa una paloma con un ramito de olivo, es la manifestación de que el Espíritu de Dios nos está diciendo, ya hay vida nueva después de este gran diluvio. El aire, el soplo, también es manifestación del Espíritu Santo. El aire que es movimiento, que no se mantiene estático, que es muy libre. Dice Jesús, así como el aire no sabemos de dónde viene y a dónde va, el Espíritu Santo también tiene esa libertad, no puede ser contenido en un solo lugar. El Espíritu Santo que nosotros recibimos a través del aire, cuando Jesús sopla sobre los apóstoles y dice, sopla y dice, reciban al Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. El soplo como un signo del Espíritu Santo que es respiro también. Dice la Sagrada Escritura que cuando Dios formó al hombre de barro, ya estaba el barro, lo material, sopló aire, sopló espíritu y empezó a ser un ser viviente. Dios nos da su espíritu, Dios nos da su soplo, su aire, y empezamos a vivir. Entonces, fíjense, hermanos, estas son algunas manifestaciones del Espíritu Santo y en estas manifestaciones se expresa la identidad de Dios Espíritu Santo. Bien, hermanos, pues para sintetizar y cerrar este tema tan nutrido, pues quedémonos con esta idea, que Dios es uno y trino. Y este Dios que es uno y trino, un solo Dios en tres personas, es un Dios comunidad. No es un Dios solitario, sino es un Dios comunidad. Es un Dios donde interactúan tres personas y estas tres personas se relacionan entre sí siendo un Dios familia, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es el amado, el Hijo, el amante, el Padre y el amor, el Espíritu Santo. Por eso, la esencia de Dios es el amor. Descripción más bella que nos ha dado San Juan de quién es Dios. Dios es amor. Bien, hermanos, pues, ¿qué les pareció? A grandes rasgos, esto es algo de lo que pudiéramos platicar de la identidad de Dios, de la identidad divina. Déjenos sus comentarios, qué les pareció, qué descubrieron, qué les llamó la atención. ¿Ya conocían esto de Dios? ¿No lo conocían? ¿No lo habían visto desde este punto de vista? ¿Se aclararon algunas cosas? ¿Qué les pareció? ¿Qué movió en sus corazones descubrir a Dios así? Pues que Dios uno y trino los cuide, los bendiga, los proteja y los ayude a seguir caminando
en el amor junto con Él. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz.